Hola, bienvenidos, soy Javi Samen. En esta ocasión vamos a aprender la coincidencia de fuentes en Photoshop. Para ello, ya he preparado tres imágenes totalmente distintas con diferentes fuentes. Voy a seleccionar la parte de la letra, justo ahí, la tengo seleccionada. Me dirijo nuevamente a texto, coincidencia de fuente. Photoshop va a buscar en su base de datos, o sea local solamente, las fuentes que pueden coincidir con la imagen seleccionada. Bueno, voy a elegir la primera, presiono OK, para control D para deseleccionar. Voy a escribir, ahí está. Y lo más cercano que busco Photoshop localmente, voy a hacerlo de manera externa. Elimino por lo tanto esto. Ahora me dirijo a la herramienta de recorte con perspectiva. Es esta. Hago un clic acá, luego al final, sí, presiono Enter, ya está. Ahora como siguiente paso vamos a exportarlo. Vamos a exportar, guardar para web, vamos a guardar, nos ubicamos donde queremos guardarlo, por ejemplo voy a poner como 1, presiono guardar, control Z para regresar. Bueno, para poder, ahí está. Ahora tengo dos páginas súper increíbles, las cuales la primera página es mi fonts y la otra es Type Kit. Vamos a empezar con la primera página, entramos web. Ahí está. Hacemos lo siguiente, justo cliqueamos acá para subir la imagen, la cual es esta, abrir. Está cargando. Justo acá acaba de reconocer el texto, pero si podemos ver acá dice Bride. Lo puedo hacer un zoom para tener un poco más cerca. Y nos muestra las fuentes similares. Ahora vamos a hacerlo en la siguiente página para ver la diferencia. Seguimos en Typekit. Ahí está. Justo acá nos muestra una especie de un icono como de cámara. Cliqueamos, subimos la misma imagen, abrir. Ahora esperamos el proceso de subida. Ahí está. Acaba de reconocer el carácter Next. Justamente acá reconoce la letra Bride, Next, y nos muestra sus opciones. A ver, hacemos el zoom. Y esos nos muestran los ejemplos de fuentes similares. A ver, a criterio de ustedes, bueno, en mi opinión, esta página me mostró un poco más cerca la tipografía. Bueno, para seguir mismo tipo de letra, que es lo que hacemos, buscamos, lo podemos adquirir de forma de pago justo acá, o también como nos muestra el nombre, lo podemos descargar gratuitamente. Por ejemplo, en mi opinión, me parece que la tercera, la más cercana. Lo que hago es, lo voy a copiar y me dirijo a Google y la busco la fuente, por ejemplo, descargar fuente con el nombre. Ahí está. Y ahora voy a buscar, por ejemplo, acá está. La voy a presionar en descargar y mostrar en carpeta. Me muestra esto. Lo voy a descomprimir, lo voy a instalar. Ya está. La fuente se llama CodeBow.
Entonces, justo acá voy a escribir nuevamente la palabra bride, va un poco más grande. Ahora voy a buscar la fuente y ahí está, va un poco más grande. De esta manera hemos logrado buscar una fuente algo similar, no perfectamente, o sea, pero con paciencia y búsqueda pueden encontrar la misma fuente, pero este es el proceso más sencillo de buscar, hacer la coincidencia de fuentes en Photoshop. En el siguiente ejemplo hacemos lo mismo. Por ejemplo, quiero buscar este tipo de fuente, hacemos lo siguiente. Igualmente vamos a seleccionamos la palabra, por ejemplo esta, vamos a texto, coincidencia de fuentes y esperamos. Ya está. Por ejemplo, la primera opción me gusta, pues en OK, control D para deseleccionar, escribo acá los, control T con shift, estiramos y como vemos la fuente no es la misma. Algo similar. Bueno, entonces hacemos el mismo procedimiento. Vamos a perspectiva, recorte perspectiva, seleccionamos lo que queremos, presionamos enter, tenemos el recorte perfecto. Entonces vamos a archivo, exportar nuevamente y esta vez lo voy a poner como número 2, guardar, está. Hacemos lo siguiente, nuevamente vamos a la primera opción, la primera página, regresamos a esto, subimos nuevamente la número 2 y hacemos la búsqueda. Ahí está. Por ejemplo, como no reconoce el texto, pero escribimos mejor, cambiar texto y ahí está. Hacemos el zoom respectivo y seguimos buscando. Por ejemplo, la primera opción me gusta, algo similar, no muy. A ver, la segunda opción, creo que la tercera. Ahora avanzamos con el ejemplo 3. Vamos a recorte perspectiva. Por ejemplo, a ver, hasta acá. Creo que ahí está bien. Y hasta acá. Enter para hacer recorte y lo tenemos acá. Control menos para alejar. Ahí está. Vamos a archivo. Exportar. Y esta vez lo voy a poner como número 3. Vamos a ver que nos muestra una imagen un poco más. Acercamos. Seleccionamos la 3. Esperamos que haga reconocimiento. Creo que todo hasta acá. Siguiente. En este caso vamos a tipear el nombre. Siguiente. Y hacemos el zoom para ver si nos muestra. En esta página me muestra una imagen algo similar. Lo mismo, como acá me muestra el nombre de la fuente, lo que hago es lo copio y lo busco en Google si lo tengo gratuitamente o en todo caso lo puedo adquirir, lo puedo agregar. En este caso lo puedes agregar directamente a Photoshop. Bueno, eso sería todo el video. No olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ningún video que estaré subiendo todos los días. Les saludo su servidor Javisame. Los enlaces de las páginas web van a estar en la descripción del video. Te pido que me regales un like y compartas el video. Muchas gracias.